3 historias escalofriantes reales, fotos y videos que exponen lo oculto y SINISTRO. Ana se apresuraba a casa tras un largo turno en el restaurante. La noche en Ciudad Juárez era como un manto negro que la envolvía, mientras su corazón palpitaba en un ritmo acelerado. 2 hijos en casa, Javier y Sofía, la esperaban, pero el miedo la acosaba. Cada sombra en la calle era un recordatorio constante de la inseguridad que la acechaba. Respira, Ana, se repetía a sí misma, tratando de ahogar los murmullos de terror que le susurraban al oído. Cuando llegó a su patio, las luces temblaban, como si quisieran advertirle de un peligro inminente. La risa que llegaba desde la oscuridad era inquietante, como un eco de advertencia en su mente. Con un escalofrío, se asomó a la calle y vio una figura baja, distorsionada en la penumbra. Su corazón se detuvo. ¿Era su imaginación? La figura desapareció, dejándola con el aliento entrecortado. Mientras buscaba consuelo en su hogar, un mensaje llegó a su teléfono: sé lo que comes, sé a qué hora llegas. La calma se evaporó como agua en el desierto. Cada notificación era una puñalada de pánico. ¿Cómo sabían eso? Anhelaba la tranquilidad, pero en su vecindario, eso parecía un lujo. La desconfianza corría entre ellos, como un veneno. Al salir al día siguiente, sus vecinos le miraban con recelo, y las conversaciones se apagaban al sentir su presencia. «Hay algo raro con el maestro de la escuela», murmuraban, lanzando miradas furtivas. Siempre sonriendo, pero mirándolo bien, tiene un aire oscuro. Ana sintió un nudo en el estómago. Esa sensación de peligro crudo y palpable la seguía a todas partes. Esa noche, la valentía se aferró a su pecho. Decidida, se adentró en los callejones más oscuros. Cada paso resonaba con eco, como un tambor en su mente. Las risas burlonas se intensificaban, como si el miedo se manifestara en risas crueles. Las historias de sus antepasados sobre nahuales regresaron como sombras. ¿Realmente son solo cuentos?, se preguntó al girar la esquina. Pero la respuesta se le escapaba. Entre más miraba, más se adentraba en un laberinto donde el terror era rey. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Ana llegó frente a un viejo edificio abandonado. Las risas provocativas parecidas a armadas de espectros la envolvían. La figura que había visto la noche anterior apareció de nuevo, con un rostro medio iluminado por la luna. La tensión se hizo mezcla de incredulidad y desafío. ¿Qué eres?, pensó Ana, el corazón en un puño, porque en aquel momento comprendió que el verdadero monstruo podría estar escondido detrás de las caras familiares, y el grito desgarrador que rompió la noche la sacudió por completo. ¿Quién sería el siguiente a caer en este paisaje de miedo? La oscuridad ya había comenzado a consumir su vida y, con cada decisión, se adentraba más en un juego siniestro del cual no sabía si podría escapar. Ana dio un paso atrás, aturdida por el grito que resonaba como un eco macabro. La figura en la penumbra sonreía, pero había algo en aquella sonrisa que cortaba la respiración. Sus ojos, oscuros como pozos sin fondo, parecían leer su mente, como si supiera todo sobre sus temores y debilidades. «Vete, no deberías estar aquí», murmuró ella, apenas capaz de pronunciar las palabras. Pero la figura no se movió. En cambio, la risa se tornó más estruendosa, rebotando en las paredes del edificio como un canto de sirena, atrayéndola más y más hacia el abismo. Un impulso irracional la llevó a seguir adelante. Era como si estuviera atrapada en una telaraña de pánico y curiosidad. Cada paso que daba, cada ruido en la oscuridad hacía que su piel se erizara.
Entró al edificio, y la intimidad del lugar la envolvió en un abrazo frío. Los muros estaban cubiertos de grafitis, cada trazo una protesta, un grito olvidado que se mezclaba con el aire viciado. En ese instante, pensó en Javier y Sofía, en cómo su vida se había vuelto un ciclo de terror. Tenía que averiguar qué pasaba en ese vecindario, por qué todos estaban tan callados. Esto es por ellos, se dijo, y la determinación la empujó a seguir explorando. En lo profundo del edificio, encontró una sala donde la luz de su teléfono iluminó un mural que representaba sombras danzantes, figuras distorsionadas que parecían moverse. Ana sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Cada imagen parecía contar historias de tormento y dolor. ¿Y si esto está conectado con el maestro?, pensó, la idea asustándola aún más. El aire se tornaba más pesado con cada segundo. De repente, un ruido la sacó de sus pensamientos, un roce sutil, como un susurro helado. Ana giró sobre sus talones y vio algo moverse en la esquina. Un grupo de ojos brillantes la observaba. Su corazón palpitaba desbocado, la adrenalina llenaba cada rincón de su ser. Eran gatos, en manada, pero su aspecto era desaliñado, como si hubieran sido abandonados. Sus maullidos sonaban como lamentos, como si intentaran advertirle. Mientras retrocedía, el eco de un grito familiar la paralizó. Era la voz de Javier. No. No podía ser. La imaginación le jugaba una mala pasada. Se centró, respirando hondo, intentando calmar su mente. Pero entonces, encontró un viejo espejo cubierto de polvo. Se acercó con cautela, su reflejo distorsionado parecía burlarse de ella. Fue entonces cuando notó que detrás de ella, algo se movía nuevamente, formando sombras retorcidas que se acercaban. Ana dio un salto atrás, y el espejo tembló, como si la superficie de vidrio fuera un portal hacia otro mundo. Aquella figura había desaparecido, pero los ojos de los gatos seguían ahí, fijos en ella, llenos de un temor indescriptible. ¿Qué quieren?, se preguntó, y cuando su mano tocó el marco del espejo, una visión la sobrecogió, imágenes de sus hijos atrapados en la oscuridad, corroídos por el miedo. Esos segundos infinitos la llevaron al borde de la locura. La risa resonaba, y Ana supo que estaba en el centro de algo mucho más grande y oscuro. No se trataba solo del maestro, había un poder antiguo que acechaba en esas calles. Con el corazón casi reventando, dio un giro hacia la salida en busca de respuestas, pero la salida ya no estaba ahí. El eco de sus pasos resonaba en las paredes desmoronadas. Entonces escuchó la última risa. Era estridente, burlona, un eco de lo que la oscuridad quería hacerle, y en ese instante, entendió que no podía escapar. La noche se cerraba sobre ella, y en la distancia, la sombra sonrió una vez más. ¿Qué le esperaba al cruzar aquel umbral? ¿Sería la respuesta o su perdición? Las paredes del edificio parecían cerrarse a su alrededor, como si tuvieran vida propia. Ana sintió el frío recorrerle la piel, y una voz en su interior la instaba a correr, a escapar de aquella pesadilla. Pero entonces, un sonido la detuvo en seco, un golpe sordo, proveniente de la habitación justo a su izquierda. Era un ruido que resonaba, profundo y ominoso, como si algo o alguien estuviera tratando de salir. Se acercó, temblando, su mano temblorosa alcanzando la puerta desgastada. No hay vuelta atrás, se dijo. Empujó la puerta con suavidad, y ésta se abrió con un chirrido, revelando una habitación iluminada solo por la tenue luz de su teléfono. Las sombras parecían danzar rápidamente, creando formas inquietantes en las paredes desgastadas. Un fuerte olor a putrefacción la golpeó de lleno. En el centro de la habitación había una mesa cubierta de un lienzo desgastado. Ana sintió su estómago revolverse mientras se acercaba. Con un movimiento titubeante, levantó una esquina del lienzo y se quedó paralizada al ver lo que había debajo. Eran muñecas, muchas muñecas, todas desmembradas y quemadas, sus rostros deformes parecían gritar. Había cientos de ellas, cada una pareciendo contar una historia dolorosa y oscura. Un escalofrío recorrió su espalda. Para Ana,
esas muñecas simbolizaban a los niños, a sus propios hijos, haciendo que la tristeza y el terror se apoderaran de su alma. ¿Qué está pasando aquí?, murmuró en voz baja, esperando que la respuesta no llegara. Pero la inquietante risa resonó de nuevo, más fuerte, más clara, como un eco burlón. La atmósfera se volvió densa, y Ana sintió que un par de ojos la observaban. Giró bruscamente, su corazón golpeando su pecho como un tambor de guerra. Los gatos seguían ahí, sentados en la puerta, mirándola fijamente con sus ojos centelleantes y llenos de temor. Oscuras figuras se movieron detrás de ellos, sombras alargadas que parecían estar tomando forma. ¿Qué quieren?, gritó, pero las criaturas solo se quedaron inmóviles, como si aguardaran el momento adecuado para actuar. Ana retrocedió lentamente hacia la mesa, y cuando su espalda tocó la pared, la risa se detuvo repentinamente. Un silencio sepulcral invadió el espacio. Temiendo lo peor, Ana buscó una salida. Tengo que salir de aquí, pensó, y su mente empezó a formular un plan. Las sombras avanzaron lentamente, y en un instante, los gatos se erguieron, preparando sus cuerpos para una inminente confrontación. Ana sintió que la desesperación la envolvía. De repente, un grito desgarrador la sacudió. Era Javier, y su voz resonaba en su cabeza. Ana, ayúdame. La figura del maestro apareció al fondo, con un rostro sombrío y una mirada desalmada. Ella no puede ayudarte, amigo mío. Aquí eres solo carne para la oscuridad, dijo con voz melódica, casi divertida. Ana comprendió que estaba atrapada entre el dolor del pasado y la voracidad de un futuro tenebroso. No podía permitir que Javier y Sofía se convirtieran en otra historia marcada por el miedo. Con un grito de determinación, corrió hacia las sombras, decidida a enfrentar al maestro, dispuesta a luchar por sus hijos, pero al hacer esto, una pared invisible la detuvo, y la realidad se distorsionó. Las muñecas comenzaron a cantar, un canto escalofriante que llenaba la habitación, mientras todo a su alrededor se convertía en un torbellino de oscuridad. Ana cerró los ojos, y en ese momento, se dio cuenta de que había tomado una decisión. No me llevarás, no sin luchar, susurró. Tenía que averiguar el secreto detrás de aquella risa macabra. De pronto, la habitación se iluminó por un resplandor tenue, y algo comenzó a acercarse a ella. Era un viejo libro, cubierto de polvo y telarañas, que flotaba hacia sus manos. ¿Qué es esto?, se preguntó, pero antes de que pudiera abrirlo, la risa del maestro resonó de nuevo, saturando la atmósfera. Ana supo que aquello era solo el principio de algo mucho más escalofriante. ¿Qué secretos guardaba el libro? ¿Le daría respuestas o desataría un horror aún mayor? La luz tenue del libro la envolvió, proyectando sombras danzantes que parecían cobrar vida. Ana lo observó fijamente, su corazón aún latiendo desbocado. La risa seguía reverberando en la habitación, convirtiéndose en un eco que atormentaba su mente. ¿Qué haces aquí? Lárgate, gritó, con una mezcla de rabia y miedo, intentando deshacerse de la sensación de terror que la rodeaba. Pero el libro se acercó aún más, como si sintiera su angustia. Con un movimiento temeroso, extendió la mano y tocó la portada. Era fría y parece que pulsaba con una energía cruda, como si el mismo objeto supiera los secretos oscuros que contenía. La risa se detuvo abruptamente y, en su lugar, un murmullo suave comenzó a emanar del libro, historias, susurros de pasado. ¿Qué hay dentro de ti?, pensó. Quizás las respuestas que necesitaba se escondían entre sus páginas. Se armó de valor y, con un golpe de determinación, abrió el libro. Las páginas eran viejas, amarillentas, llenas de dibujos escalofriantes. Vio ilustraciones de figuras encapuchadas, rituales oscuros y, en una esquina, una imagen que la hizo estremecerse, un grupo de niños con ojos vacíos, todos víctimas de un mismo tormento. Esto no puede ser real, murmuró. Pero el miedo crecía a su alrededor, como un denso manto que la aprisionaba. Cada palabra que leía parecía resonar en su mente, conectando los puntos que había temido enfrentar.
Historias de sacrificios, de almas atrapadas, de un maestro que daba caza a los más débiles. Mientras leía, un viento gélido comenzó a circular en la habitación, llenando todo de un frío que le quemaba la piel. Las muñecas en la mesa empezaron a moverse. Sus ojos, aunque desbordados de oscuridad, parecían dirigirse a Ana, implorándola. Ella tocó una de las páginas, y al instante sintió una sacudida a través de su cuerpo, una visión efímera la envolvió. Vio a Javier, rodeado de sombras, su expresión entre el terror y la desesperación. «Ana, por favor», gritó, pero su voz era un susurro en el viento. Ana cerró los ojos por un momento. «Te voy a encontrar, juro que lo haré», se prometió a sí misma, aunque la desesperanza comenzaba a invadirla. El maestro apareció de nuevo, su sonrisa se ensanchó, revelando colmillos afilados. «Lo has destapado, Ana. Ahí está el secreto. Es un juego sin fin que incluso tus más profundos deseos no podrán detener». Las sombras se abalanzaron, y Ana comprendió que había despertado algo que no podía controlar. Las muñecas comenzaron a cantar de nuevo, pero esta vez sus canciones parecían una advertencia. El libro tembló en sus manos, y las historias en voz alta multiplicaron su terror. Era un canto que reclamaba, que aullaba por venganza. Ana sintió que su mente se dividía, atrapada entre el pasado y el presente. Con la voz de Javier retumbando en su cabeza, tomó una decisión. Cerró el libro de golpe, el sonido resonó como un trueno en el silencio inquietante. El aula perdió su brillo, y las sombras temblaron, como si fueran parte de un ser vivo que había despertado de un largo letargo. Entonces, todo se quedó en silencio. La tensión en el aire era palpable. Ana comprendió que el maestro no la dejaría ir tan fácilmente. «No has terminado con esto, Ana», susurró el maestro con una voz suave como seda, «hay más que descubrir. Ven, únete a la danza de las almas perdidas y tal vez encuentres a los tuyos». Un escalofrío recorrió su espalda. El frío se intensificó y, en ese momento, una puerta se abrió a la derecha, revelando un lugar oscuro y desolado. Las sombras dentro parecían moverse, como si esperaran su llegada. «¿Qué harás ahora?», se preguntó, sintiendo el vacío llamarla. Ana respiró hondo, el sudor frío resbalando por su frente. Aquella puerta podía ser la clave para salvar a sus hijos o el camino hacia su propia perdición. Con un último vistazo a la habitación sombría, se lanzó hacia la oscuridad. Pero ¿quién la estaría esperando al otro lado? El aire se volvió más denso, con cada paso que Ana daba hacia la puerta oscura. Las sombras que danzaban alrededor parecían cobrar forma, como si figuras del pasado se arrastraran hacia ella, buscando una conexión. El frío se instaló profundo en su interior, arrancándole un escalofrío que la hizo dudar. Al cruzar el umbral, se encontró en un pasillo estrecho, iluminado solo por una luz mortecina que parecía emanar de las paredes mismas. Las baldosas estaban cubiertas de tierra y escombros, como si el lugar hubiera estado olvidado durante décadas. En el aire, un olor a humedad y moho invadía sus fosas nasales, volviéndola aún más consciente del peligro que la rodeaba. Ana avanzó titubeante, los ecos de sus pasos resonaban en la soledad del lugar. Las paredes estaban decoradas con retratos desgastados, y sus ojos sin vida parecían seguirla. En uno de los cuadros, un niño con expresión triste la miraba fijamente. Sus ojos, hundidos y oscuros, le recordaron a Javier. Un nudo se formó en su estómago. «¿Qué es este lugar?», se preguntó, sintiendo que un escalofrío aún mayor la invadía. A medida que profundizaba en el pasillo, escuchó susurros. Eran inconfundibles y escalofriantes, llamándola con voces infantiles que se entrelazaban. «Ana. Ana». La repentina sensación de que no estaba sola la hizo detenerse. Giró sobre sí misma, buscando la fuente de esos lamentos. Pero solo había oscuridad. Con cada paso, una presión creciente se apoderó de su pecho. Ana sintió que el lugar a su alrededor no era solo un depósito de recuerdos, sino una prisión, una trampa tejida con los hilos de sufrimiento y desesperación. Justo al final del pasillo, se detuvo ante una puerta a medio abrir,
una puerta que pulsaba como el libro, emanando una energía que le resultaba familiar. Con el corazón acelerado, empujó la puerta y entró. El interior era vasto, una gran sala con el suelo cubierto de tierra clara y estatuas de figuras encapuchadas adornando los márgenes. En el centro, un altar, viejo y cubierto de polvo, mostraba objetos extraños, cintas, muñecos rotos y, entre ellos, una muñeca que parecía destilar tristeza. Ana se acercó al altar, atraída por un impulso irrefrenable. Mientras lo hacía, las sombras parecieron cobrar vida a su alrededor, girando e iluminando el espacio con sus meceduras retorcidas. Las muñecas de la mesa anterior empezaron a murmurar de nuevo, súplicas ahogadas que hacían eco en su mente. «Ayúdales. Salva a los inocentes», ordenaban. De pronto, una risa estentórea la hizo dar un salto atrás. Era la risa del maestro, resonando en la sala como un anuncio de su presencia. «Bienvenida, Ana. Por fin estás aquí. Sabía que vendrías». Sus palabras se deslizaron por el aire como un veneno, llenando cada rincón de la sala. «¿Qué has hecho con ellos?», exigió Ana, su voz temblante pero decidida. El maestro emergió de las sombras, su figura reconocible a través de la tenue luz. «He hecho lo que debía hacer para mantener el equilibrio. La vida debe ser pagada con vida». Con un movimiento rápido, señaló a las estatuas. «Ellos son parte de este juego. Y tú, Ana, tienes un papel que jugar». La presión a su alrededor aumentó, y Ana retrocedió, buscando con la mirada una salida. Pero las estatuas se movieron, acercándose lentamente, sus brazos extendidos como si quisieran atraparla. En un instante de pura desesperación, Ana sintió la verdad apuñalarle el corazón. «¿Quiénes son?», gritó, esperando que su voz pudiera romper el hechizo que la mantenía ahí. El maestro sonrió, una expresión de deleite en su rostro. «Son las almas perdidas, Ana. Aquellos que nunca pudieron escapar. Y tú puedes ser la próxima, o puedes intentar salvar a los que amas. La elección es tuya». Ana se encontraba entre la vida y la muerte. La elección que debía tomar no solo definiría su destino, sino el de sus hijos. Y mientras la oscuridad se cerraba a su alrededor, su mente ardía con una sola pregunta: ¿realmente había alguna forma de escapar de este horror? La risa resonó. Nuevamente, atronadora y burlona. Ana sintió que el suelo empezaba a temblar, y en ese momento, comprendió que el verdadero terror estaba por comenzar. Ana sintió que el suelo temblaba bajo sus pies como un latido lejano, un eco ominoso de lo que estaba por venir. La risa del maestro reverberaba en sus oídos, distorsionándose hasta convertirse en un rugido que la llenaba de terror. «No quiero ser parte de esto», gritó, el sonido de su voz apenas disipándose en el aire cargado. Las estatuas avanzaron, y cada uno de esos movimientos pareció desatar un viento helado que podía casi tocar. Era como si la oscuridad cobrara vida, arrastrándose hacia ella, buscando un motivo para devorar su esencia. Ana retrocedió mientras su mente corría en busca de una salida, un rincón del alma en el que esconderse. El maestro movió su mano y, de repente, las muñecas que yacían en el altar comenzaron a girar. Tenían ojos de cristal que destilaban lágrimas oscuras, reflejando las luces mortecinas del lugar. «Ellas pueden ayudarte, Ana», susurró el maestro, su voz suave como un cuchillo al rasgar la piel. «Ellas conocen el camino». Atraída por una fuerza incontrolable, Ana sintió que sus pasos la llevaban hacia las muñecas. La forma de cada una parecía estar forjada con el dolor de aquellos que habían llegado antes que ella. «¿Cómo puedo ayudarles?», preguntó, a pesar de su creciente miedo. «Debes hacer un sacrificio», dijo el maestro, encogiéndose de hombros. «¿Tan simple como eso o tan complicado? Ellas te darán lo que necesites, pero a un precio. Son como tú, está en tus manos decidir quién se va y quién se queda». Solo sigue el eco de sus susurros. En ese instante, los murmullos se intensificaron, resonando en su mente como un canto de sirenas. «Ana, ayúdanos», clamaban en una mezcla de desesperación y anhelo.
Luchando con su instinto de proteger a sus hijos, comprendió que cada muñeca era una vida atrapada en ese lugar oscuro, sus llantos entrelazados con la tristeza de su propia historia. Ana miró hacia atrás, pero las estatuas estaban demasiado cerca. Con un impulso, se abalanzó hacia las muñecas, al mismo tiempo que un rostro aparecía en la sombra más oscura. Eran los ojos de Javier, su hijo. «Mamá, no lo hagas», suplicó una voz filtrada a través de la penumbra. El corazón de Ana se rompió mientras, paralizada por la visión, el horror se apoderaba de ella. Las muñecas comenzaron a acercarse, pero no hacia ella, eran contornos nebulosos que se arrugaban, torciéndose en reivindicación de su libertad. Todo en esa sala estaba vivo, y el destino de cada una de aquellas almas dependía de su decisión. «¿Qué precio estás dispuesto a pagar, Ana?», susurró el maestro, envolviendo su pregunta en el silencio tenso de la sala. Ana miró a las muñecas, sus rostros suplicantes cada vez más familiares. Sabía que su amor por Javier necesitaba responder a esa pregunta. «No dejaré que el miedo me consuma», pensó. Mientras las sombras caían sobre ella, sintió la fría caricia de un viento que la atravesaba. «Esto no es solo un juego», se dijo. Y en ese momento de certeza, comprendió que salvar a las almas atrapadas requeriría más que una simple decisión, necesitaría enfrentar su propio terror. La tensión en la sala aumentaba, como si cada figura oscura aguardara con ansia su respuesta. Era un instante delegado, donde el valor podía desenmascarar la verdad. Ana apretó los dientes, encarando la oscuridad. La única forma de salvar a sus hijos era desafiar al maestro, a los gritos, y, quizás, incluso a su propia desesperación, y en el fondo de su ser, descubrió algo, un destello de luz en la extensa oscuridad. «Soy capaz de todo», murmuró, sintiendo que el poder resonaba en cada fibra de su ser. Pero justo cuando pensó que podía dar el paso necesario, sintió un tirón en su muñeca, un agarre que no era de este mundo. «Cuidado, Ana», se oyó muy cerca, como un último susurro antes de explicar el verdadero precio de su elección. La sala se vertió en un silencio sepulcral mientras el maestro sonreía, con la certeza de que el terror aún no había culminado. Ana no podía retroceder, y la decisión se tornó claramente inevitable. ¿Qué sacrificio estaba dispuesta a realizar para salvar a los que amaba y liberar a las almas perdidas? En ese instante, la sala empezaba a desvanecerse, como un eco de una pesadilla que aún no terminaba. La figura del maestro temblaba, y el aire se volvía denso, amenazante. ¿Renunciarás a tu propia vida por ellos? La elección es tuya, dijo el maestro, mientras un rugido sordo resonaba desde el fondo, como un tambor que anunciaba la llegada de algo peor de lo que jamás había imaginado. Ana sintió que el suelo bajo sus pies se desmoronaba, y se preguntó si había realmente alguna forma de escapar. Ana sintió cómo la oscuridad parecía tragarse todo lo que conocía. Las paredes del altar comenzaron a cerrarse a su alrededor, como si cada susurro de las muñecas incrementara la presión del aire. «No puedo permitir que esto suceda», pensó, mientras su corazón latía con fuerza, como un tambor marcando el paso de un destino inevitable. Las estatuas que la rodeaban se acercaban, sus rostros cruelmente esculpidos repletos de algo indescriptible, como si la esencia de aquellos que habían renunciado a la vida allí resonara. «¿Qué debo hacer?», susurró Ana, su voz temblando en el aire helado. Las muñecas respondieron, sus ojos de cristal brillando como espejos distorsionados. «Dona lo que más amas. Solo así encontrarás la libertad». La palabra dona retumbó en su mente. Ana sintió un sudor frío recorrer su frente. No parecía haber una respuesta fácil, y ella sabía que el amor que sentía como madre implicaba sacrificio. Pero, hasta donde estaba dispuesta a llegar, un grito de Javier rompió el silencio. «Mamá, por favor, escápate. No dejes que ellos te atrapen». Las palabras de su hijo la sacudieron. El tormento en su voz fue como un puñal en su pecho, y su mirada, pidiendo ayuda, la llenó de una desesperación profunda. Ana se movió hacia el sonido, una extraña fuerza la empujaba hacia sus muñecas, mientras el maestro observaba con una sonrisa gélida,
como si nada pudiera detener el espectáculo, la sala vibró con otro eco profundo, un latido sordo que parecía provenir del mismo centro de la tierra. Con cada pulsación, las estatuas danzaban, sus movimientos enérgicos y amenazantes. «Renueva tu elección, Ana», murmuraron las muñecas, y en ese instante, sintió una conexión visceral con ellas, como si fuesen extensiones de su propio ser, al igual que Javier. La amenaza del sacrificio se tornó aún más real mientras la sala comenzaba a girar. La claridad de las muñecas se intensificaba y, de pronto, cada rostro tallado parecía contar una historia de sufrimiento, atrapada en un ciclo del que no podían escapar. Ana se sintió desfallecer, confrontando el miedo de perderlo todo o el horror de perder a su hijo. De repente, el maestro la interrumpió, su voz cada vez más distorsionada. ¿Prefieres perder a tu niño o liberarlas a ellas? Este es el momento, Ana. El poder que buscas está dentro de ti. La presión aumentó, y las muñecas empezaron a girar en un espiral frenético, sus ojos centelleando como si absorbieran la angustia de la madre. Ellas sufrieron, igual que tú. Dona algo de ti misma, gritó el maestro. Ana podía sentir su propia desesperación convirtiéndose en un eco ensordecedor. ¿Qué es lo que debo dar?, preguntó entre gemidos de terror. Tu pasado, respondió el maestro con una calma perturbadora. El dolor que llevas, las memorias que te enlazan, suéltalas y podrás liberarlo todo. Ana entendió que el sacrificio no era solo físico, era enfrentar sus miedos, olvidos, y permitir que la oscuridad se lo llevara todo. Su mente se inundó de visiones de lo que había sido, la risa de Javier, sus primeros pasos, cada pequeño momento que había atesorado. Volvió a ver su vida, fragmentos entrelazados que la hacían quien era, pero también la mantenían encadenada a ese horror. Solo así habrá esperanza, resonaron nuevamente las muñecas. Y mientras Ana se debatía entre las memorias que la definían y el futuro que podía salvar, la sala fue engullida por un silencio tenso. Ella sabía que las decisiones tomadas aquí cambiarían todo. Hazlo, imploró Javier, su voz ahora un susurro que atravesaba el umbral del tiempo. Ana alzó la mirada hacia su hijo, sintiendo como el viento frío a su alrededor comenzó a girar, separándola de su propia identidad. No voy a dejar que me quiten más de lo que ya me han quitado, gritó, con la ira de una madre arrinconada, pero de pronto, las estatuas comenzaron a cobrar vida, girando con una fuerza incontrolable. Ana sintió que se deslizaba hacia una oscuridad implacable, una puerta dentro de su mente abriéndose con un crujido desgarrador. Estaría dispuesta a renunciar a lo que amaba, o las sombras la atraparían para siempre. La sala se cerró a su alrededor, y la última imagen que vio fue el rostro de Javier al borde de la desesperación. Mamá, no, antes de que la oscuridad la tragara como un monstruo hambriento, llevándose consigo todo rastro de luz, el eco del maestro resonó en su mente mientras la presión aumentaba. Este es solo el comienzo, Ana. Te estoy esperando, y así, en la penumbra, se encendieron luces nuevas mientras el destino de Ana se entrelazaba con el de las muñecas. ¿Qué demonios la aguardaba en esta batalla por su alma? ¿Sería el anhelo por salvar a su hijo suficiente para atravesar las puertas del terror? La oscuridad era impenetrable. Ana se sentía suspendida en un espacio donde el tiempo se había detenido. Las visiones de su vida anterior empezaron a desvanecerse, como una película que pierde su proyección. En lugar de lo familiar, surgieron imágenes distorsionadas, sombras que reían, ecos lejanos de sollozos y figuras esbozadas que se parecían a ella, pero que la miraban con desaprobación. A medida que la sala se diluía en este vacío, un frío agudo se apoderó de su cuerpo. Estaba atrapada, pero la voz del maestro resonaba en su mente como un mantra incesante. Dona tu pasado, Ana. Las muñecas, ahora invisibles, parecían reírse de su agonía, disfrutando de su sufrimiento, alimentándose de su desesperación. Ana se aferró a un retazo de su memoria, el aroma del café recién hecho en las mañanas, las risas compartidas con Javier, cada pequeño instante que había sido una chispa de luz en su vida.
Pero esa luz empezaba a flaquear, y se dio cuenta de que no podía quedarse en la penumbra por mucho tiempo. Se encontró cara a cara con su propio miedo, y aquel deseo por proteger a su hijo la empujaba hacia adelante. «No puedo dejar que esto suceda», gritó, con lágrimas surcando su rostro. En su corazón, latía la esperanza, desesperada y luchadora. Pero el aire se tornaba pesado a su alrededor, como si una cuerda invisible la estuviese atando más y más a su destino oscuro. Una figura emergió de la oscuridad, con un brillo oscuro que parecía aspirar la luz misma. Era el maestro, su rostro débilmente iluminado por un fulgor espectral. ¿Crees que puedes enfrentar lo que temes? Renunciar a tu pasado es como morir una y otra vez, Ana. Entonces, ¿qué elegirás? Ana sintió un impulso incontrolable de combatir. No quiero perder todo. No puedo perder a Javier. Su voz era un susurro, una súplica desgarrada que resonó en las paredes de su prisión. De pronto, el ambiente vibró, y las muñecas comenzaron a reconstituirse en su visión. Aunque parecían grotescas y aterradoras, algo en ellas cambió. Su mirada se tornó más humana, más cercana a lo que Ana había sido una vez. En ese momento, su voz se transformó, y de sus bocas se escaparon palabras entrelazadas en un canto. Nosotros también hemos perdido, dijeron al unísono, y el aire tembló con la fuerza de su dolor y su verdad. Pero todos somos parte de este ciclo. La entrega puede ser la salvación. Ana se dio cuenta de que su dilema no era solo su sacrificio personal, sino también un puente hacia la redención de esas almas atormentadas. Tenía que decidir, podría renunciar a lo que había sido para salvar a Javier y a tantos otros, incluso si eso implicaba abrazar la oscuridad. El tiempo comenzó a girar a su alrededor, como un torbellino de recuerdos y emociones crudas. Las estatuas empezaron a moverse de nuevo, esta vez acercándose con una urgencia palpable, como si quisieran ayudarla, como si cada una contenía una chispa de lo que había sido, pero en medio del caos, la voz del maestro volvió a infiltrarse en su mente. El precio es alto, Ana. No habrá vuelta atrás. La libertad que ofreces es una trampa sutil. La confusión la envolvió como una neblina opresiva. ¿Es un sacrificio verdadero o una condena perpetua?, se preguntó, mientras luchaba por mantener la conexión con su hijo que ahora parecía tan distante. De repente, un destello de luz surgió en la oscuridad. Era como un portal, un parpadeo de esperanza entrelazado con una advertencia. Atrévete a cruzar y descubrirás la verdad detrás de las sombras. Ana sintió un tirón en su pecho. No solo era cuestión de su vida, sino de la esencia misma de su ser. Enfrentaría lo desconocido. Y mientras daba un paso hacia el resplandor, el maestro soltó una risa suave y burlona. ¿Qué parte de tu alma estarás dispuesta a dejar atrás, Ana? Tu viaje apenas comienza. La sala estalló en una luz cegadora, y el grito de Javier resonó nuevamente en sus oídos, entrelazándose con un eco irrefrenable. Mamá, no lo hagas. Ana se adentró en la luz, y en ese mismo instante, la sombra del maestro se cernió sobre ella, igual que un ave de presa dispuesta a devorar a su presa en la noche. ¿Podría encontrar lo que realmente buscaba, o había soltado ya demasiado para regresar de la oscuridad? La luz la envolvió, pero no la salvó. En vez de un mundo nuevo, Ana se encontró en un pasillo oscuro, donde las paredes parecían moverse como si respiraran. Era un lugar conocido, pero distorsionado, donde los ecos de risa se entremezclaban con susurros de advertencia. «Estás aquí», dijo una voz que la hizo estremecer. La figura del maestro apareció ante ella, más oscura que antes, como si cada paso que daba absorbiera la luz que la rodeaba. «Bienvenida, Ana. Has cruzado el umbral. Ahora eres parte de algo más grande, un tejido de almas perdidas». Ana retrocedió, pero no había dónde ir. «¿Qué quieres de mí?», preguntó con temor. «Quiero que sientas lo que yo siento», respondió él mientras extendía una mano que parecía deslizarse en las sombras. De repente, un torrente de memorias inundó a Ana. No eran solo sus recuerdos, eran sus peores pesadillas manifestándose, su culpa, su dolor.
Vio a Javier, pequeño y asustado, y eso la llenó de una ansiedad insoportable. Un grito desgarrador resonó en la oscuridad. Ana sintió que la llamaban, un eco de angustia y pérdida que la atravesó. Javier soltó, buscando a su hijo, pero todo lo que encontró fueron más sombras. El maestro se acercó, su sonrisa malévola reflejando un placer cruel. ¿Te das cuenta ahora? La elección no solo es renunciar a tu pasado, es enfrentar lo que has creado con tus elecciones. Las muñecas, ahora más definidas, comenzaron a danzar en círculo a su alrededor. Cada una con un rostro familiar, cada una representando una decisión incorrecta que había tomado un amigo traicionado, un amor fallido, un sueño olvidado. Y en el centro, la figura de Javier, atrapada en un globo de oscuridad, su rostro retorcido en desesperación. Ana sintió que su corazón latía con fuerza, una combinación de amor y furia. «No puedo dejarlo», gritó, extendiendo la mano hacia él. «Si quieres salvarlo, tendrás que sacrificarte», dijo el maestro, sus ojos brillando con un fuego oscuro. «Dona tu pasado, y él será libre». Las muñecas comenzaron a moverse más rápido, sus risas resonando como un canto fúnebre en el aire. Ana comenzó a sentir un profundo vacío, como si su esencia se desgastara. Pensó en Javier y, con cada segundo que pasaba, le costaba más recordar su voz, su risa. «Detente», gritó, aullando en medio de la tormenta de sombras. Quería aferrarse a lo que quedaba de su vida, pero la oscuridad parecía alimentarse de su resistencia. Las muñecas, rodeándola, extendieron sus brazos, cada uno mostrando un fragmento de su historia. «Tú nos has olvidado. Te quedarás aquí, como nosotros, atrapada entre lo que fuiste y lo que podría ser», resonaban en un coro sibilante. Ana se desplomó, con su rostro en las manos, sintiendo el sudor frío correr por su espalda. La desesperación era palpable. ¿Y si no elijo nada? ¿Y si no me muevo? ¿Qué pasará entonces? El maestro avanzó, su risa profunda resonando en la penumbra. «El tiempo no se detiene, Ana. La elección te pertenece, pero la verdad es que, sin acción, solo hay olvido. No podrás evitarlo». Entonces, con cada palabra que pronunciaba, el ambiente crujía y crepitaba. Uno a uno, los rostros de las muñecas comenzaban a distorsionarse, convirtiéndose en sombras sin forma, pero Ana sintió que algo dentro de ella comenzaba a despertar. «Si no elijo, si me quedo quieta, ¿me olvidaré? ¿O podría encontrar una forma de luchar? Tal vez la elección es crear un nuevo camino». La oscuridad parecía vibrar ante su pensamiento, como si le diera la bienvenida a una nueva idea. «Quizás también puedo transformar este lugar», murmuró, mientras el miedo se entrelazaba con la esperanza. A medida que la sala comenzaba a cambiar, una rima extraña llenó el aire, como un susurro en un idioma olvidado. Ana alzó la vista, y los ojos del maestro centellearon con una mezcla de furia y admiración. «Eres más fuerte de lo que crees», pero antes de que pudiera pensar en su siguiente movimiento, Ana sintió un tirón en su ser. Una fuerza desconocida la atrajo hacia el maestro, y su cuerpo fue sacudido por una ola de oscuridad abrumadora. «Entonces descubrirás el costo de tu propia batalla», susurró él, mientras las sombras la invadían, llevándola hacia un oscuro destino. «¿Qué haré ahora?», pensó en medio de la espiral de sombras que la apresaba. Y en ese momento, la luz volvió a parpadear en el fondo de su mente. ¿Sería un nuevo comienzo, o una condena aún más profunda? Ana se encontraba en el centro del caos, rodeada de sombras y murmullos, enfrentando la angustia que había alimentado sus peores temores. Sintió que todo lo que había vivenciado la había llevado a este punto. La risa burlona del maestro resonaba en su mente como un eco, y cada palabra suya cada vez más parecía un canto oscuro, como una sinfonía de su desgracia. «El tiempo no se detiene, Ana», había dicho, y era cierto. Las muñecas la miraban, cada una representando un fragmento de su vida, una decisión errónea que la había llevado a este abismo. Pero, en medio de toda la desesperación, una chispa de lucidez se encendió dentro de ella.
Las lágrimas caían por su rostro, pero su corazón palpitaba con una nueva determinación. No puedo dejar que esto me consuma, pensó. Se obligó a recordar los momentos más bellos de su vida, cuando Javier sonreía al ver a su madre, y cómo Sofía corría hacia ella con los brazos abiertos. Aquellos recuerdos eran su luz en la oscuridad, un faro que podía guiarla. Si el sacrificio es lo que debo hacer, entonces no será en vano. Protegeré a mis hijos, murmuró, apretando los puños. La sala comenzaba a temblar, resonando con su nueva resolución. El maestro, al percibir su cambio, frunció el ceño. Crees que sabes qué es lo que debes hacer, pero la oscuridad siempre encontrará una forma de consumir lo que más amas. Ana podía sentir cómo se acumulaba la energía a su alrededor, el aire se hacía más denso, pero ella no iba a retroceder. Hice una elección, una que no me dejaré arrebatar, dijo, levantando la mirada hacia él. Está dentro de mí, ha estado ahí todo el tiempo. La única forma de romper este ciclo es confrontar mi miedo, no ceder a tus juegos. Las muñecas parecían retorcerse en reacción a su nueva declaración, como si su poder crecía. En un instante, aquellos rostros distorsionados comenzaron a cobrar una nueva claridad, y con cada susurro que Ana pronunciaba, las sombras en el lugar empezaron a retroceder. Su aliento se mezclaba con el aire viciado de la sala, desafiando al maestro con cada palabra que pronunció. No estoy aquí para sacrificar a mis hijos, estoy aquí para liberarlos. Libéralas. Los ojos del maestro se encendieron con furia. No puedes escapar de tu destino, Ana. Sin embargo, ella sintió como la luz comenzaba a brotar de su interior, mezclándose con la oscuridad que la rodeaba. La batalla se libraba en su corazón y mente. Con un grito desgarrador, Ana se abalanzó hacia el centro del altar, las muñecas alrededor comenzaron a girar, danzando en un torbellino de energía cruda. La risa del maestro se tornó en un grito, pero la luz de Ana lo opacó. No dejaré que el miedo gobierne mi vida. No más. El aire estalló en un fulgor brillante, y un rayo de luz se proyectó desde Ana, anclando a las muñecas a su voluntad. Las sombras retrocedieron, formando un espacio en el lugar donde antes había un caos aterrador. Son libres, al igual que yo. Las muñecas comenzaron a recobrar sus formas originales, sonriendo, gritando de liberación, mientras su esencia se disolvía en la luz que había generado. El maestro, furioso, trató de invocar alguna sombra que pudiera detener su avance, pero el poder de Ana había superado su influencia. No puedes hacer esto, gritó, pero Ana sabía que ya no podía ser detenida. Esta vez, soy yo quien tiene el poder, respondió ella, sintiendo como la fuerza de su amor por Javier y Sofía la arropaba. Con cada palabra, se sentía más ligera, más viva. Finalmente, sin un segundo de duda, se despidió del pasado que la había mantenido cautiva. Dejó ir los miedos, el dolor y las sombras, reponiendo su esencia con luz. En un instante, todo resonó en un silencio absoluto. La sala se iluminó y se hizo frágil, derrumbándose ante la fuerza de su decisión. Cuando todo se desvaneció, Ana se encontró de pie en su sala de estar, el aroma familiar del hogar envolviéndola. Estoy en casa, pensó, sintiendo una mezcla de alivio y confusión. Javier, Sofía. Los gritos de alegría resonaron a su alrededor. Se lanzó hacia sus hijos, abrazándolos con un corazón palpitante de amor y gratitud. Los besó, una y otra vez, empañada en lágrimas de felicidad. Había pasado por un infierno oscuro, pero se había levantado. Y al ver a sus hijos sonreír, supo que había triunfado, el pasado quedó atrás. Pero siempre llevaría consigo el recuerdo de las almas que había liberado. Su historia no terminó, era solo un nuevo comienzo. Decidida a hacer de cada día una celebración, Ana sonrió y se prometió no dejar que la oscuridad la consumiera jamás de nuevo, hasta que el miedo vuelva a llamar a la puerta. ¿Será estos ecos aún relevantes en su vida? Solo el tiempo lo dirá. Pero con el poder del amor, pudo vencer lo que una vez la atemorizó. No estamos solos en nuestras luchas.
Es la luz que llevamos dentro lo que realmente tiene el poder de vencer la oscuridad. Suscríbete inmediatamente. Este es el momento de mostrar tu apoyo. Recuerda darle al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el final. Comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperes ni un segundo más para compartir. Sé parte de esta comunidad.